Aquí de vuelta. Bueno, nos habían quedado, y no por casualidad las dejé para el final, dos reformas que fueron fundamentales para el cambio estructural en nuestro país. Una fue el proceso de privatizaciones que hubo durante este gobierno, en donde se privatizó todo. Ustedes van a ver los listados ahí en Rapoport. No, como decía el decálogo de algún chupamedias del presidente, nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado. Bueno, eso es lo que hicieron, efectivamente. Privatizaron todo lo que se podía privatizar, pero claro, el capital privado compra empresas que les puedan dar un beneficio. No va a comprar educación, no va a comprar salud. Va a dar educación privada, va a dar salud privada, pero para otros sectores de la sociedad. Pero la educación para el que no puede pagarla, la salud para el que no puede pagarla, le queda al gobierno. Y tampoco la justicia y la seguridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a garantizar la reproducción del modelo, como pasa siempre. Entonces todo eso se mantiene en manos del Estado. Ahora, todo lo demás se privatiza. Y las privatizaciones tienen una ventaja para los capitales que invierten en ellas. Primero, son monopolios naturales. Es decir, al ser un monopolio natural, son los únicos que dan ese servicio o ese bien en ese lugar. Piensen ustedes en lo que era Obras Sanitarias de la Nación, hoy AISA. Era el único que podía extender una red de agua potable por la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el conurbano. Digamos. Uno no tenía otra empresa de agua, tenía que poner una bomba para sacar agua. No había otra empresa de agua. Había que ir y caer en, como diría alguno, creo que yo, caer en el servicio público de Obras Sanitarias de la Nación. Así también. Entonces, Entel pasó lo mismo. La única empresa nacional de telecomunicaciones también fue privatizada. Eso recuerdo, lo hizo María Julia Alzogaray, la hija del ingeniero Alzogaray, que tuvo una impresionante influencia en este gobierno. De hecho, lo habían puesto de entrada como negociador de la deuda externa. Léanlo, eso está en Rapoport. Entel fue un leading case, o sea, se privatizó la empresa nacional de telecomunicaciones, los teléfonos, y se hizo un duopolio, es decir, de acá para acá, Telecom, de acá para acá, Telefónica. Entonces uno, si quería tener un teléfono de línea, no tenía más opción que caer en Telefónica o en Telecom. Por eso decimos, son monopolios naturales. Por lo tanto, son monopolios naturales, tienen mercados cautivos. Es decir, tienen consumidores que no pueden ir a otro lado a obtener el mismo servicio. Y eso le sirve al capital. ¿Por qué? Porque puede hacer prevalecer esa conducta monopólica a través de sus tarifas. Entonces le da una cantidad de lo que llamamos cuasi rentas extraordinarias por esta sola situación de ser monopólicas. No obstante, el gobierno, antes de entregar las empresas privatizadas, ajusta las tarifas. ¿Qué quiero significar con esto? Que el costo político asume el gobierno de ajustar las tarifas le va a garantizar, una vez privatizada, mayores beneficios, mayores ganancias a los dueños de esas empresas, los que las compraron. Aceptó el gobierno que parte de esas empresas se pagaran con títulos públicos, con títulos de la deuda pública, con títulos de la deuda externa. Títulos que estaban totalmente desvalorizados en los mercados internacionales. De hecho, si uno quería comprar un título público argentino, pagaba el 20% de su valor nominal. O sea, un título decía $100 y el que lo compraba pagaba $20. Porque nadie creía que Argentina alguna vez pudiera pagar esos títulos públicos. Pero el Estado le aceptó esos títulos públicos como forma, como parte de pago de las empresas privatizadas. ¿Y a qué no saben a qué valor se lo tomó? Al valor nominal, a 100, cuando en el mercado valían 20. O sea, le estamos regalando pedazos de empresa por dólares inexistentes. Digo, para que tengan una idea de la magnitud de lo que fue esto.
este saqueo, como diría Pino Solanas, ¿no? En su película Memoria del Saqueo. Fue un saqueo realmente. Otra característica de las privatizaciones es que se vendieron las empresas libres de pasivos, es decir, sin deudas. Estas empresas sumaban, todas las empresas privatizadas, unos 20.000 millones de dólares de deudas. De eso se hizo cargo el Estado, es decir, nosotros, con nuestros impuestos. Una nueva estatización que beneficia a las grandes capitales. Entonces, reciben las empresas con ajuste de tarifas a precio barato porque pueden dar títulos de deuda devaluados y al mismo tiempo les sacan los pasivos, las deudas que tienen. Un negocio, digamos. Y fíjense qué importancia que es esto, porque de acuerdo al gran diario argentino, a Clarín, de la época, el dinero de las privatizaciones alcanzó unos 35.500 millones. De esos 35.500 millones, 13.700 fueron de títulos de deuda. Como fueron tomados a nivel nominal, esos 13.700 equivalían en realidad a 2.700 millones de dólares. Sin embargo, nosotros les entregamos empresas por 13.700 millones contra títulos que valían 2.700. De ahí, cuando yo hablo de saqueo y Pino habla de saqueo, y todos hablamos de saqueo, estamos hablando de esto. Y todas estas privatizaciones, como broche de oro, el gobierno les hizo un ajuste de personal antes de entregarla. Es decir, como no se puede echar a personas del sector público porque hay una ley que les da estabilidad, entonces lo que se hacía, se le ofrecía retiros voluntarios, que se le pagaba mucho para que se retiren voluntariamente y dejarle con muy pocos empleados o los muchos menos empleados para evitarle el trabajo a las empresas y el costo social a las empresas de echarlos ellas. Entonces ya el Estado les decía, váyanse y les pagamos. Y así se hizo, se fueron muchísimos cuadros del sector público vía retiro voluntario, y esos retiros voluntarios fueron pagados por el Estado. Ahora, este Estado no tenía plata. ¿De dónde sacó esa plata para pagar los retiros voluntarios? Le dio un crédito el Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial le da crédito para pagarle a gente que la van a echar del sector público y ese crédito lo terminamos pagando nosotros. O sea, nosotros estamos pagando nuestros propios despidos en el sector público. Estas medidas, se podría hablar una clase entera de las privatizaciones. Lo que hace es asegurar altísimas ganancias. La tasa de retorno que tuvieron estas empresas privatizadas fue altísima. En tiempo récord recuperaron la inversión. Y una última reforma que tiene que ver con el Estado fue la reforma previsional. Es decir, se privatizaron los aportes y contribuciones de los trabajadores y los empleadores que hasta este momento eran estatales. Es decir, había un sistema de reparto, lo llamo sistema solidario de reparto, en donde los trabajadores activos sostienen a los pasivos, es decir, los que hoy todavía están trabajando aportan para el pago de las jubilaciones de los que ya dejaron de trabajar. Bueno, eso se privatiza. Entonces, si nadie dice que no, forzosamente se traspasa a los trabajadores a las nuevas empresas previsionales, que no son otras que las famosas AFJP, que son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Estas AFJP reciben todos los aportes patronales, los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, arman un fondo y con ese fondo, ¿qué hacen? Van a hacer inversiones financieras y nos dicen, usted ahora con nosotros, su jubilación va a ser más alta que antes. Como decía Neustadt, doña Rosa, un burócrata está decidiendo lo que usted cobra. Ahora no. Claro, ahora lo va a decidir el mercado lo que usted cobra. Y el mercado puede ganar o perder con las inversiones financieras. Entonces, ¿es un gran negocio? Sí. ¿Para quién? Para las AFJP.
cobran comisiones cada mes, hacen inversiones cada mes, y si les va mal, bueno, la cuestión de los mercados, digamos, el mercado se maneja así, pudimos haber ganado, pero perdimos, entonces su jubilación baja en vez de subir. Entonces, esta reforma previsional le dio grandes beneficios a los bancos que participaron de estas privatizaciones y a los sectores externos. Y por último nos queda la tercera columna, que son las reformas referidas a los mercados. Fíjense que van a estar en todo de acuerdo con las medidas más ortodoxas que conocemos como consenso de Washington, ¿no es cierto? Las medidas más ortodoxas que vienen de las usinas principales del neoliberalismo. Por ejemplo, se produce una reforma comercial en el sentido de comercio exterior. Hay una apertura de la economía amplísima. Es decir, se bajan todos los aranceles a la importación. Esto implica que, al igual que en el momento de la dictadura, van a entrar baratos productos importados que compiten con los productos nuestros, servicios importados que compiten con los servicios nuestros. Por lo tanto, va a ir en detrimento de nuestra producción nacional de bienes y servicios. Esta reforma comercial, esta baja de aranceles, sin decir agua va, perjudica rápidamente a las empresas que no tienen tiempo de reconvertirse, ni siquiera tienen herramientas como créditos baratos para reconvertirse. Entonces, bueno, esto genera un fuerte impacto en los sectores de la economía, más que nada pequeñas y medianas empresas que trabajan con el mercado interno, las que aún habían sobrevivido o habían revivido un poco con el alfonsinismo. Hay una desregulación, como otra de las medidas, de los mercados. Cuando hablamos de desregulación de los mercados, estamos hablando de regulación de mercados de factores. O sea, ¿cuáles son los factores? El capital y el trabajo. Entonces, hay una desregulación del mercado de capitales. ¿Y cómo se produce esa desregulación del mercado de capitales? Se permite el ingreso y el egreso irrestricto de los capitales financieros. Entren, hagan lo que quieran, salgan cuando quieran, acá no hay ningún problema. Están en su casa, entran, salen, hacen negocios, entran dólares, hacen la bicicleta financiera, sacan dólares y no hay ningún problema. Nosotros financiamos eso, le damos los dólares, porque después de todo están seguros el tipo de cambio. Recuerden que estamos un peso igual a un dólar, pero las tasas de interés son mucho más altas que las que hay afuera. Entonces un inversor financiero trae los dólares y hace la famosa bicicleta. Cambia los dólares por pesos, lo pone a una tasa muy alta, como las que había acá, la transforma nuevamente en dólares y se lleva una renta en dólares altísima, nunca esperada obtener en ningún otro mercado financiero del mundo. Esa apertura financiera genera un fuerte beneficio, pero también genera una fuerte fuga de capitales. Y el otro mercado que se desregula es el mercado del trabajo. ¿Y cómo se toma forma la desregulación del mercado de trabajo en nuestro país? Con la flexibilidad laboral, de hecho o de derecho. De hecho, hay una flexibilidad laboral en donde bajan todo lo que se pueda los beneficios laborales que tenemos los trabajadores. Digamos. Se permite que las empresas flexibilicen, que aparezcan contratos basuras, trabajos precarizados. Se les permite tomar empleos a través de monotributo, contratos por locación de servicio, contratos por locación de obra, pasantías que son tomadas como trabajos, pero que le hacen trabajar a los estudiantes en lo que teóricamente debería ser lo de ellos, pero en realidad es una forma de precarización laboral. Las asistencias técnicas que dan las universidades también, que cobran por ello y le pagan un estipendio a los estudiantes que lo hacen, también es precarización laboral. Entonces hay una flexibilización laboral de hecho, es una desregulación de facto del mercado de trabajo. También se liberan los mercados de bienes y de servicios.
Es decir, hay que dejar que la mano invisible del mercado actúe. Si alguien quiere cobrar un servicio más alto que otro, bueno, el mercado lo va a castigar y va a ir a comprar al que le venda ese servicio más barato. Lo mismo con los precios. Sobre todo porque hay mucha competencia externa. Claro, pero hay bienes y servicios que no pueden tener competencia externa. Porque no son transables, no son bienes que se pueden comprar en el exterior. ¿Qué sé yo? Un psicólogo. ¿Ustedes están dispuestos a ir a Uruguay porque un psicólogo cuesta menos que en Uruguay que en Argentina? ¿O no? Bueno, entonces esas son las cosas. Luego, un alquiler. Los alquileres siguieron subiendo durante toda esta época. Y uno no puede ir y decir, voy a alquilar en Uruguay que está más barato y me vengo todos los días a trabajar a la capital federal o al Gran Buenos Aires. No se puede. Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Para eso está la libre regulación del mercado por sí mismo. Entonces todo esto hace que el Estado necesite financiar toda esta apertura financiera, y no solo lo hace con ajustes permanentes también, sino que lo hace con endeudamiento externo. Miren, el gobierno del turco agarró en 1990 había 62.700 millones de deuda. En el 99, cuando se va, hay 147.000 millones. O sea, aumentó un 123% la deuda externa. ¿Para qué? Para sostener el modelo de 1 a 1 y su fuga de capitales. Porque siempre que hay este tipo de modelos hay fuga de capitales. ¿Sí? Y esta fuga de capitales fue muy, muy importante. Como para terminar esta parte, fíjense, a finales de 1975 cada uno de nosotros debería $320. O sea, si hacemos deuda externa dividida la cantidad de población, nos daba $320 a cada uno. A fines de 1983, cuando se va la dictadura, ya debíamos $1.500 cada uno. Y a finales del año 2000, cada uno de nosotros debía $3.800. Fíjense cómo nos endeudaron per cápita, les estoy diciendo, a todos nosotros, y cómo se beneficiaron unos pocos. Y acá lo que jugó fue lo que llamamos el Estado Hood-Robin. Tuvo fuertes implicancias en la estructura económica, pero también en la estructura social. ¿Sí? Continuamos en el próximo video.